Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 33. Como el sol ilumina sin par la tierra entera, oh Bharata, que es Arjuna, ¿no? Así el Señor del campo ilumina todo el campo. Seguimos con el campo, con Kshetra y Kshetraña. Vamos a ver. Tenemos acá el significado del 33 que dice: el aire entra en el agua, en el barro, en el excremento y en cualquier otra cosa que exista. Aún así, no se mezcla con nada. De la misma manera, la entidad viviente, aunque se encuentre en diversas clases de cuerpos, está aparte de ellos, por su naturaleza sutil. Luego es imposible ver con los ojos materiales cómo la entidad viviente está en contacto con este cuerpo y cómo deja de estarlo después de la destrucción del mismo. Ningún científico puede determinar eso. El cuerpo, como ya lo hemos dicho, el cuerpo está ahí. Siempre se mantiene creciendo y cambiando cada 7 años. Cada 7 años cambian todas las células del cuerpo. Y sin embargo nosotros, o sea, la entidad viviente, permanece la misma, teniendo recuerdos del cuerpo cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, cuando yo era más maduro, y me observo ahora que soy un tipo ya más viejo. El cuerpo ha ido cambiando. Yo sigo siendo el mismo, y así tal como dice el ejemplo, tal como el aire penetra todo y no se queda en el lugar, avanza, no se queda en el barro, no se queda en el excremento. De la misma manera, la entidad viviente, o sea, el espíritu no se queda pegado en este cuerpo. Es independiente del cuerpo. Nosotros vivimos dentro de este cuerpo, pero no somos este cuerpo. Somos un alma espiritual que vive dentro de este cuerpo. Y lo que vamos a lograr a través del yoga, este yoga del amor, el yoga del conocimiento, el yoga de la acción, es lo que vamos a llegar es a comprender y a separar lo que es el cuerpo del espíritu. Por eso muy claro dice: ningún científico puede determinar eso, porque el ejemplo muy bueno que se da dice es que yo no creo en Dios porque no lo veo. Y hay un ejemplo muy lindo que dice: la mente tampoco la ves y la mente existe. El hecho de que tú no puedas ver la mente no significa que la mente no exista. Entonces, de la misma forma, hay cosas que se conocen por síntomas. Sabemos que hay un alma espiritual porque el cuerpo ha cambiado, pero yo no he cambiado. Yo tengo más experiencia, tengo más información, pero sigo siendo una persona independiente de este cambio en el cuerpo. Esa es la idea. Vamos conociendo la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, ¿no? El espíritu y la materia. Jai. Hare Krishna. ¿Dónde está por aquí? Namaste.